frecuencias vibracionales. Pero dentro de estas frecuencias vibracionales teníamos una frecuencia vinculada también a la vibración, cuyo valor iba del 1 al 10, y que la frecuencia es más intensa en la medida que nos acercamos al 10, porque la energía necesita mayor fuerza para alcanzar un punto más alto de su centro de emisión. ¿Cuál es, a nuestra visión, uno de los fundamentos de la encarnación del ser? Es aumentar las vibraciones de los vehículos solares. En este momento tenemos que hablar de vehículos solares. En cuanto a la línea de nuestro equipo de trabajo, somos un grupo solar. Entonces, al ser un grupo solar, estamos trabajando o intentamos trabajar en distintos ángulos, en distintas dimensiones. Tenemos que hablar precisamente de vehículos solares y aumentar esa frecuencia vibratoria de los vehículos que sabemos cuáles son: vehículo solar físico, vehículo solar etérico, vehículo solar mental y vehículo solar emocional. Sabemos que cada uno está cumpliendo una determinada función y lo importante es que estamos haciendo una reprogramación, y esto lo sabemos dado que el vehículo mental está trabajando debajo de la frecuencia vibratoria que se necesita trabajar. Por lo tanto, entonces, ¿cómo vamos aumentando la frecuencia vibratoria? Hay ciertas pautas o claves, pero ¿cómo debe ser la actitud correcta del ser humano para que esto pueda darse? El ser humano debe tener conciencia de encontrarse en los últimos momentos del cambio de era. Es decir, que sabemos que estamos en un cambio, adquirir autoconciencia. Pero ¿qué ocurre? Que la conciencia, la autoconciencia sola, no alcanza para poder lograr ese efecto. Es decir, como me escribieron una carta los hermanos de Europa comentándome que tenían entendido que al hacer conciencia se borraba el karma. De ninguna manera, eso es una falacia. O sea, la persona hace conciencia pero no resuelve nada. La conciencia son puntos para la posibilidad de cambio. Entonces, en este momento, los aspirantes, los caminantes en el sendero, que pueden caer igual que cualquier persona común o normal, en este momento, por una suerte de pautas que conocemos, debe adoptar una actitud de concordancia en el sentido del cambio. Es decir, en primer lugar, cambiar los esquemas mentales, su escala de valores, sus disposiciones para la acción y sus capacidades de reacción. Así que el ser humano tiene que tener una capacidad para la acción. Pero atención, que esta capacidad para la acción no puede ser no entendida por el caminante o la persona, y piensa que de repente la acción es un determinado sendero, y creemos que muchas veces la acción tiene que ir, cuando se comienza el sendero, a esa búsqueda del alineamiento de todos sus vehículos de encarnación. Es evidente que el ser humano no podrá continuar adoptando unas actitudes que le fueron útiles para llegar a este nivel evolutivo en que se encuentra ahora. Pero a la mayoría de la gente, estos patrones de conducta ya no les sirven para entrar en el nivel de conciencia de la era evolutiva, que es el cambio que estamos tratando, es decir, los mundos de regeneración. La Tierra pasa ahora a ser un mundo de regeneración. Entonces, nos encontramos con un montón de expositores y de gente que hacen aparición en distintas partes del mundo, pero todas son proclamas. Nadie explica los caminos a seguir en forma correcta, en forma pragmática, y muchas veces la gente sigue dando vueltas atrás de estos gurúes y no consigue alinearse en ningún aspecto del proyecto espiritual. Y sabemos que también existen los verdaderos equipos de trabajo que saben cómo dirigir el planeamiento de un trabajo o una disciplina. Entonces, en este capítulo que estamos tratando, cómo debe ser la actitud correcta del ser humano, que en realidad es un ser espiritual, un hijo de Dios y también un hijo de hombre, es que cuando se consigue tomar conciencia de estar inmerso en un proceso de cambio cuantitativo, de evolución, como es esta disciplina que intentamos, también debe tomarse conciencia de que es imprescindible amoldarse al cambio, armonizarse con el cambio, ya que el cambio no se producirá en el ser, ni podrá entrar a vivirlo si el ser no asume la disposición de cambiar y armonizarse con las nuevas frecuencias vibratorias.
Una vez que el ser humano ha formado ya una conciencia integral de cambio, corresponderá analizar cuáles deben ser las actitudes correctas que deberá expresar el ser espiritual, o sea, el ser encarnado, como testificador del cambio evolutivo, o como también ha venido llamándose cuáles son las actitudes que debe expresar el hombre nuevo, la mujer nueva, el hombre del mundo de regeneración. Esto es fundamental, sabemos que estamos en la línea 4.3 y vamos a entrar a la línea 4.4. Por lo tanto, esto lo vamos a ver ahora en un gráfico para que ustedes tengan. Me he tomado, digamos, el amor y el momento para poder fotocopiar estos gráficos, ustedes tengan la idea de en qué nivel evolutivo nos encontramos. Bueno, vamos a continuar. Hemos visto los gráficos y hemos visto cómo el hombre a través del tiempo, desde el hombre primitivo hasta la actualidad, que es el punto 4.3, simbolizaría el mundo de regeneración. El 4.3 es el mundo de expiación y prueba, y el 4.4 es la próxima generación de la Tierra, sería el mundo de regeneración. Bastante parecida a la palabra generación, al que estamos pasando. Pero no lo podríamos hacer. El hombre no podría estar en ese nivel si no trabaja, si no asume la actitud que estamos tratando. Es decir, cuando el ser humano forma una conciencia integral del cambio. Y corresponderá analizar cuáles deben ser las actitudes correctas que deberá expresar el ser como testificador del cambio evolutivo. Y las actitudes del ser humano que ha tomado conciencia de encontrarse en la frontera que separa esta evolución, y vamos a recordar la parte cuantitativa. Generalmente la humanidad se encuentra entre 190 a 197 y los aspirantes un poco más arriba en cuanto al valor numérico cuantitativo, y para poder estar en el mundo de regeneración tienen que estar en una frecuencia 201. Sin embargo, esos valores, volvemos a remarcar, del 197 al 201, puede ser una vida, 3 vidas, 4 vidas, depende de si la persona no asume una actitud correcta y sigue todavía en el mundo de Maya, en el mundo de la ilusión, o presionado por el guardián del umbral. ¿Cómo en estas áreas de trabajo? Bueno, el área de acción interna que debe tener el ser para el cambio, el área de acción externa y el área de relación con las fuerzas superiores. Tenemos 3 elementos fundamentales. El área de acción interna es la formación de conceptos, la clasificación de ideas, en el escalado de valor de los principios y de las utilidades, en la formación de estados de energía, en el dominio de las energías, en el control de los sentimientos. Creo que este es el punto más importante, por la cual caen muchos discípulos y también discípulas que caen en que no controlan el mundo de sentimientos. Y otro de los aspectos es en el dominio del equilibrio y la armonía, y en la utilización de la energía amor, cosa que el hombre todavía no sabe utilizar la energía amor. Tenemos que entender que el amor debe plantearse como una energía. Esto es el área de acción interna, y en el área de acción interna hemos tenido muchas proyecciones a través de distintas escuelas y a través de distintos siglos de tiempo. Y esto se ve porque son de esa tercera dimensión, por eso 4-4. Bueno, lo que estamos, la numerología de lo que estamos tratando es para que sea rápido, agilicemos cuando estamos hablando de 4.3, estamos hablando del hombre actual. Cuando hablamos de 4.4 podemos hablar de lo que se conoce en hermandades de luz, o seres que están en otros niveles, y cuando hablamos de 4.5 estamos hablando de hermandades todavía un poco más altas en el nivel vibratorio. Estamos hablando de maestros de 4.3 y posiblemente de 4.4 también, aunque los maestros de 4.4 pueden ser los maestros que están en la escala 4.6, 4.7. Tenemos que entender que tenemos una gama después de lo que podríamos llamar el mundo de regeneración, hasta los niveles de energía de vibraciones y dimensiones. O sea, todo esto se hace en favor de la comprensión de ustedes, en el intento de que ustedes puedan entender mejor este tema que a veces no se entiende. En las mentes no pueden captar lo que es la cuarta dimensión. Entonces, cuando nosotros ponemos un número, ese número actúa como un símbolo y ya nos conecta con ese nivel superior de conciencia que nosotros tenemos que alcanzar. Esto para los instructores
es muy fácil, para mí es muy fácil, pero no es tan fácil para ustedes, ¿no es cierto? Entonces, por eso estos gráficos nos ayudan a entender un poco más el proceso evolutivo. Es simple. Si arrancamos con 4.1 y después el hombre prácticamente primitivo, cuando el hombre descendió del estado de gracia, pero tuvo que ser reprogramado el hombre. Tuvo que ser reprogramado porque ya había perdido tanto la proyección divina, se desconectó de su divina presencia, su chispa divina. Tal es así de que en épocas anteriores existía lo que se conoce como la segunda muerte. Es algo bastante triste. Es como de repente perder la conciencia de un ser humano. Es realmente lo que podríamos considerar una muerte verdadera. En la Tierra eso está abolido, pero los seres que no alcancen la frecuencia vibratoria y que tengan que ir a los planetas de menor evolución, posiblemente algunos de ellos, de un estado recalcitrante, puedan entrar nuevamente en aquellos periodos de lo que llamamos segunda muerte. Es lo que deduzco humildemente, o que mi humilde alma o mi santo ser crístico me lo dicta. Prefiero hablar de santo ser crístico para diferenciar el alma del santo ser crístico. En una palabra, el alma, si se quiere, es mudable y es un desvío de lo que originalmente el plan divino tenía proyectado al ser como mental superior, que es el santo ser crístico. O sea, como ven ustedes, la espiritualidad tiene muchos ángulos y muchas proyecciones. Entonces tenemos que tener humildad para saber quién es el mensajero de la luz y quiénes son aquellos seres que por ignorancia proyectan y vierten energía que realmente todavía no están capacitados para enseñarle al hombre 4.3. Yo creo que muchos de los verdaderos señores de luz, o maestros, o amigos, o discípulos de luz que están encarnados pertenecen a 4.4 y 4.5. No son hermanos de 4.3. La mayoría de los verdaderos instructores de luz son hermanos de 4.4, 4.5. Bueno, vamos a continuar con los dos puntos que nos quedan, acción externa y área de relación con la fuerza superior. Bueno, en el área de acción externa es la disposición ante la prueba, en la forma de valorar la salida a los problemas, es en la manera de establecer las relaciones humanas, en la valoración de los compromisos, en el ejercicio del amor fraterno. Pero tenemos que entender que muchas cosas a las que nos vemos enfrentados son las pruebas, todo lo que nosotros elegimos, el papá, el mamá, el esposo, los hijos, los amigos espirituales, hasta los gurús espirituales, es lo que hemos elegido. La formación del grupo espiritual cuando se forma, la religión y los problemas que vamos a enfrentar, porque es evidente que nos encontramos ante karmas humanos, karmas sociales, y ahí vamos a tener pruebas. ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿De qué forma? ¿Cuál es la disposición? La manera de establecer las relaciones humanas. O sea, nosotros, para poder superar esto, no lo podemos hacer con los valores clásicos, de ninguna manera. Tenemos que seguir las enseñanzas y los lineamientos de los maestros superiores. Tenemos que entender que tenemos que seguir los maestros 4.3, los maestros 4.5 o 4.6 o algunos hermanos 4.4. Es decir, que de repente cuando se han producido contactos o enseñanzas, cuando son de tipo científico, provienen generalmente de los hermanos 4.4. Cuando son ya de tipo de orientación espiritual, provienen de los maestros 4.5. Entonces, nosotros no podemos valorar y salir los problemas con los valores del hombre 4.3. ¿Por qué? Porque están en lo que siempre hemos establecido en este campo de fuerza, que estamos en la zona de conciencia de error. Y si estamos en la zona de conciencia de error, los parámetros que el hombre impone en las ciencias sociológicas, psicológicas, etcétera, etcétera, para dar algún nombre, no son totalmente claros. Ayer, justamente, hubo un gran acto de honor de los médicos en el Congreso Internacional de SIDA, en la facultad mejor dicho, en la Academia de Ciencias de Medicina de Buenos Aires, han admitido que se encuentran todavía indefensos frente al hantavirus, el SIDA y a las vacunas. Estamos alrededor del año 2000. Entonces, hubo una honestidad, una valoración correcta frente a un problema que agobia a la humanidad, que es un problema antiguo. O sea, es
es un problema emergente, pero que tiene una base antigua. Y eso tiene que ver con la condición del hombre contraria, a través de eso que habíamos planteado en el guardián del umbral. ¿Puede el guardián del umbral conectarnos a esos problemas graves de enfermedad? Totalmente que sí. Mientras no cambiemos las estructuras y desaparezca el guardián del umbral y sea reemplazado por el santo ser crístico. ¿Se dan cuenta qué interesante es el tema? Y entonces, en la valoración de los compromisos, ¿qué significa esto? La valoración de los compromisos es que hemos elegido una mujer, hemos elegido un marido, hemos elegido unos hijos y tenemos compromisos. Pero atención, que en este cambio, en este momento cósmico, hay un tope, hay un límite. Podemos expresar amor, misericordia, pero si una persona no quiere asumir el cambio, evidentemente nuestra actitud será aprender aquellos valores que debemos encauzar o aquellas actitudes correctas de tipo espiritual para dejar libertad a nuestro semejante y nosotros seguir nuestro camino. Es decir, nosotros no podemos atarnos una piedra a la pierna y caer al mismo río. Esto es lo que debemos entender. Podemos ayudar, y precisamente un campo de fuerza de la luz es aquel campo de fuerza que ayuda a todos, a toda la humanidad, a un planeta, y se une con todas las fuerzas del planeta. Pero no se une con la fuerza de la destrucción, no se une con aquella fuerza del guardián del umbral, sino que se une con la fuerza de la luz para salir y así tratar de que esa piedra no pese en tanta gente y sea transformada esa piedra en un celofán y que el hombre no se caiga a ese río que tenía que caerse, en lo más posible. Esta es la idea de lo que es verdaderamente un campo de fuerza de la luz. Y también el ejercicio del amor fraterno. El amor fraterno significa adelantar el Cristo. Adelantar el Cristo es ayudar al otro de alguna manera. No es el egoísmo, sino es el compartir lo que se me da. Y hay una de las premisas que utilizan los hermanos cósmicos, que lo que se recibe debe de darse. Esto es importante porque es el fundamento de los mundos 4-4. Y esto es importante porque todos ustedes son hermanos que dan. Todos nosotros damos. Todos. Porque el que no puede dar un objeto material, da amor, da sabiduría, da lo que puede. Y el que puede da lo que tiene como valor material. Entonces yo siempre dije que nuestro equipo de trabajo, nuestro campo de fuerza, ha sido, compuesto por seres que tenían una valoración crística. Pero sabemos que aún la persona que tiene una valoración crística, aquel caminante, está sometido a crisis, porque no puede sobreponerse a los siglos y eones de masa de discordia que tiene acumulada dentro de su corriente de vida, principalmente dentro de su cuerpo emocional y en parte de su cuerpo mental. Entonces, los chelas que dicen, bueno, yo como Carmen la transmuto, o yo a mí no me hace falta decretar, a mí no me hace falta nada, y lo manejan todo desde el ángulo de la ilusión, desde el ángulo de la mente. Y entonces están sin resolver, y a poco tiempo los vemos sumidos en crisis galopantes y terribles, porque no podemos dar ventaja. En este momento yo creo que no hay una sola persona capaz de salir por sí misma. Necesitamos ayuda, tremendamente ayuda. Yo soy uno que pido ayuda a los maestros, porque la necesito, y a veces le pido ayuda a ustedes. Y tenemos que tener humildad para pedir ayuda. Si cuando somos autosuficientes, y esto es lo que está pasando con los gurúes de autorrealizaciones sin dones, que lo hacen sentir al otro autosuficiente cuando no están capacitados para hacerlo. Y esto es gravísimo. Para eso hay una escuela primaria, una escuela secundaria en el mundo, y también hay una escuela de valores en las jerarquías espirituales, a la cual tenemos que acceder, porque hemos caído. Bueno, este es el tema que estamos tratando, el área de acción externa. Ahora, entramos sin querer en el área de las relaciones con las fuerzas superiores, pero tenemos una prioridad básica en eso, que es la prioridad de la idea de Dios, en la formación de la canalización de Dios interno, de la cual tenemos grandes enseñanzas a través de los grandes maestros 4.5, 4.6 y 4.7, en las cuales nos han traído esas enseñanzas del Dios interno, cosa que las religiones habían ahogado y que nosotros ahora la tenemos resucitada. Y que vamos a decir que la religión es útil en su nivel de conciencia, es útil para los hombres 4.3, pero no es útil para los hombres 4.4 ya. Pues la Tierra están empezando a caminar los hombres 4.4. Esto es lo que tenemos que entender, que cada uno está en su nivel y vibración de conciencia. ¿Por qué es útil la religión todavía, aún con imperfecciones? Porque fueron formadas a raíz de tener una base científica. O sea, el cristianismo es una iniciación solar. Y como iniciación solar
comenzó con una base, que fue una base septenaria, pero las religiones ni siquiera lo entienden. De cualquier manera, nosotros estamos tratando de emular y de ser lo más posible humildes discípulos de los grandes seres o caminantes espirituales que nos han legado toda la fuerza, todo el amor, como podíamos nombrar al señor Sanakumara, al señor Buda, al señor Jesús, al señor Maitreya, al señor Saint Germain, que son digamos las jerarquías que en este momento nos acordamos, o a los más Chohanes y Chohanes o el Espíritu Santo cósmico. Y esta relación con el ser interno es la que nos va a dar la clarificación de los compromisos asumidos en el valor de la acción externa o acción social. Pues tenemos que entender que no existe casualidad, que si bien estamos en un mundo de entropía, no existe totalmente la casualidad, que esa entropía puede ser de un 5 o 10%, para tener una idea numérica, pero que en realidad tenemos una libertad relativa. Nacemos en un lugar, nos ponen en un lugar y tenemos una acción, y muchos prácticamente no tienen ni siquiera la libertad, porque se ven privados de la libertad toda su vida. Y otros, aún andando por el mundo, no tienen libertad, están agobiados de problemas, están agobiados de deberes, y es precisamente por la cual esos deberes nos dan la nota de su gran compromiso kármico frente a la situación. Aquel ser que está todavía más libre, que se siente más realmente libre, libres en su condición laboral, libres en su condición en el mundo, porque tiene menos compromiso de tipo kármico. Entonces, el tener una relación con las fuerzas superiores nos hace que nosotros tengamos un mejor conocimiento de los compromisos de las leyes espirituales, del conocimiento y asimilación de esas leyes. Y lo habíamos visto, que tenemos 4 leyes fundamentales, que son la ley de lo absoluto, el amor, la fraternidad. Son 3 leyes fundamentales. Y el amor, ley, fraternidad. O ley, amor, Dios, fraternidad. O ley, o leyes, Dios, amor, fraternidad. Son 4 leyes fundamentales. Y que esta ley de la fraternidad es el ejercicio para actuar colectivamente con los seres superiores. Si justamente este campo de fuerza debe ser una fraternidad, debe ser activar ese concepto y tratar de englobar todos aquellos aspectos que se deben englobar. Precisamente seguir a una nueva disciplina, a una nueva cultura de la cual estamos tratando no es fácil. De ahí que encontramos masivamente gente en grandes religiones, pero en grupos de la nueva era, grupos que quieren funcionar en los mundos de regeneración, en el punto 4.4, es difícil de que las corrientes que están muy absorbidas por ese guardián del umbra puedan, digamos, integrarse totalmente y estar exenta de crisis. Es tremendamente difícil en los verdaderos grupos de la luz que han asumido y han realizado algunos peldaños en la escala evolutiva. Podemos entonces comprender cuál será la tónica a seguir que demostrará la acción del cambio, si tenemos en cuenta que mientras la característica dominante de los mundos de expiación y prueba es el personalismo, el individualismo, el egoísmo, la característica dominante de los mundos de regeneración, en cambio, es la fraternidad, el amor fraterno, la acción comunitaria, el vivir colectivamente, el interés de la colectividad. El trabajo en el área interna es el trabajo prioritario. Toda acción externa será correcta si está apoyada por conceptos correctos y conducida por energías producidas por la frecuencia adecuada. Bueno, la próxima vez vamos a ver los conceptos para empezar el trabajo en el área interna, aspecto que nosotros ya habíamos comenzado. Bueno, estamos tratando un tema vinculado al área o momento crítico del cambio de eras y cómo debe ser la actitud de los seres frente a este cambio de era. Teníamos el área de acción interna y teníamos el área de acción externa y el área de relación con las fuerzas superiores. El área de acción externa es lo que habíamos comentado hoy sobre el equilibrio balanceado, es decir, la persona en estado de armonía y su relación con los demás. Podríamos hablar del aspecto social de la persona.
Pero una persona realmente, para poder cotejarse en el aspecto social, tiene que tener un área de acción externa, es decir, formación de conceptos, clasificación de ideas, principios, formación de estados de energía, también dominio de las energías. Sin embargo, podemos, antes de llegar al dominio de las energías, valorar una suerte de autoconciencia para poder tener esa área de acción externa, que es establecer las correctas relaciones humanas. El área de la relación con las fuerzas superiores es la idea de Dios, es la formación de la canalización del Dios ser interno. Podríamos decir nosotros en nuestra filosofía, el yo soy, el ego sum. De cualquier manera, la gente que se conecta con este trabajo no va a encontrar la palabra yo soy, sino que entendemos que las jerarquías trabajan en distintos niveles de conciencia y trabajan con lineamientos o disciplinas espirituales muy relevantes, pero que cada uno debe ver la mecánica de unión de esas enseñanzas. Podemos comprender fácilmente entonces cuál será la tónica a seguir que demostrará la acción del cambio. Comentamos que en los mundos como el nuestro, que es un mundo de prueba, es el personalismo, el individualismo, la característica dominante. En cambio, habíamos comentado que en los mundos de regeneración la actitud dominante es la fraternidad, el amor cósmico fraterno, la acción comunitaria, el vivir colectivamente, el interés de la colectividad. Nosotros podríamos plantearnos que en la Tierra hay acciones comunitarias, no alcanzan, están desordenadas y no tienen efecto. ¿Por qué no tienen efecto? Porque tenemos falencias en las ciencias sociales y materiales. Entonces, si nosotros no tenemos equilibrados los tres tipos de vertientes, que son ciencias espirituales, ciencias materiales y ciencias sociales, no podemos tener una sociedad ordenada, de ninguna manera. En cambio, ocurre que en los mundos de regeneración ya han conseguido abolir el dinero. Por consiguiente, es todo utilitario para la comunidad. Hay suficientemente para todo. No hay pobreza y llegan a dominar las enfermedades, que sería el ideal. En cambio, en la Tierra tenemos un desfasaje, tenemos un grupo de personas que hace el bien, que quiere hacer el bien, atosigada, ahogada, porque no tiene soluciones económicas, porque el sistema de intercambio está basado todavía en el dominio del capital. También tenemos que decir que abolir el capital del día para la noche sería la hecatombe de la civilización. Son cosas que hay que ir moviéndolas a través del tiempo. Eso se va a ir maleando con los años y con el cambio a través de toda una suerte de elementos que están jugando principalmente de tipo energético y principalmente en la conciencia del crecimiento de los hombres que están trabajando en ese cometido. Para empezar el trabajo en el área interna, el primer paso que debe darse es el situarse por encima de la posición actual. Es decir, tenemos que, como siempre dijimos, habíamos dado hace algunos años atrás el ejemplo del submarino, el periscopio que sale y que la persona debe estar por encima de la marea de la masa, de la efluvia simbolizada por el agua, que en sí mismo no está tan mal porque es el cuerpo emocional, el agua está vinculada a lo emocional. Los grandes iniciados hablan del cisne. En verdad que ahora encontramos las similitudes. El cisne que mete la cabeza en el agua y la saca y va con la cabeza arriba. Ahí tenemos otra similitud muy importante, es decir, hacer el trabajo del cisne o hacer el trabajo del submarino. Esto es lo importante. Es decir, la pauta por la cual muchas hermanas nuestras no pueden conciliarnos a nosotros cuando el grupo crece en conciencia, es que no pueden entender que tenemos que estar así, y que no significa desvalorizar ni servir, porque una persona puede estar así y estar haciendo mucho más servicio que la persona quejosa, que se la pasa no comprendiendo esto, pero no asumiendo ninguna actitud positiva frente al servicio de la raza. Entonces repito que una persona puede estar, así como el cisne, hacer un trabajo perfecto de servicio. Y tenemos un servicio de acción externa y un servicio de acción interna.